Hola, ¿cómo estás? Seguramente estás viendo este video porque algo te hizo sentir mal o te has sentido mal por mucho tiempo, tienes un vacío en tu corazón, no sabes qué hacer con tu vida, no le encuentras propósito a las cosas, no entiendes por qué estás en este mundo. O sea, realmente esas preguntas que muchas personas se hacen todos los días y que alguna vez yo también me la hice y que ahora puedo ser libre y gracias a todo lo que me pasó. Y ese es el testimonio que yo voy a contarte en este momento de qué es lo que hizo que yo llenar ese corazón con lo que me hacía falta. Y bueno, es algo que también quisiera contarte a ti. Quisiera antes que nada decirte que a pesar de tener mi vida tranquila, de no tener problemas económicos, de estar bien, de tener a toda mi familia, todas las bendiciones que una familia pueda tener, a pesar de todo eso, y de estar en un momento en mi vida de forma un poco estable, aún seguía sintiendo un vacío en mi corazón y haciéndome preguntas de por qué estamos aquí, cuál es el propósito, qué sentido tiene que estar yo aquí, a pesar de que hay tantas bendiciones de mi vida. Mi testimonio no es un poco usual y por eso quiero contártelo a ti. Antes que nada, quisiera que sepas que primero tengo que comentarte un poco de cómo ha sido mi vida antes de decirte qué es lo que descubrí, qué es lo que está pasando en este mundo que nadie nos dice, que nos ocultan, que todo el tiempo lo tapan y que, bueno, desprestigian a muchas personas que tratan de decir la verdad y que no son escuchadas porque los medios de comunicación están tapando todo eso por los intereses que ellos tienen. Ahora bien, bueno, quisiera contarte primero que siempre he sido una persona un poco rara. ¿En qué sentido? En el sentido de que nunca he encajado en el grupo de personas de mi misma edad desde pequeña, desde que era niña. Eso hizo que mi autoestima bajara terriblemente y que todos los días yo llorara como una Magdalena por cualquier cosa que me pasara. Realmente al punto de que lloraba todos los días, que se me hacían unas ojeras tremendas en la cara, y eso aún más aumentaba mi falta de autoestima de forma física, ¿no? Lo que yo veía en el espejo. El asunto aquí es que yo duré con esa falta de autoestima y con esos llantos hasta la adolescencia e incluso un poco hasta los primeros semestres de universidad. Luego fue que yo decidí asistir al psicólogo, el cual me ayudó mucho. Yo le agradezco mucho por esa ayuda que me dio el psicólogo y me hizo entender las cosas que realmente a veces uno se crea en la cabeza y que hacen que vengan esos pensamientos negativos y que tus relaciones con las personas sean negativas y, o sea, todo mal. Cuando yo empecé a asistir al psicólogo, empecé a darme cuenta de la perspectiva de cómo vemos las personas las situaciones del día a día y cómo eso hace que tú estés de manera negativa o positiva interactuando con los demás. Logré cambiar mi forma de ser, de actuar y de prejuzgar a los demás. Y ahora estoy bien, ahora mi relación con las personas es tranquila. En esa época ya empecé a tener una relación más fuerte con amigos y bueno, a considerar, ¿no? Todas las cosas que me había dicho el psicólogo. Desde entonces yo estuve súper bien, ya no lloraba, estaba bien en mi universidad, buenas calificaciones, un trabajo estable, mi familia completa, todo bien, como les comento, pero aún así yo sentía un poco de vacío en mi corazón, pero estaba tranquila porque toda mi vida estaba bien. Y bueno, llegó una época en mi vida en la que me preocupé mucho por mi salud y ahí empezó todo. Todo empezó por mi salud. Y tú dirás, pero eso qué tiene que ver con que yo me sienta mal, qué tiene que ver con que no encuentre sentido a mi vida, qué tiene que ver con que mi familia no me quiera o tenga problemas o deba mucho dinero y no sepa qué hacer. Y sí, sí, yo sé que esta situación en la que yo me encontraba tal vez en un principio no tenga que ver contigo, pero el resultado al que yo llegué después de la investigación, que se cortó el video, pero bueno, después de la investigación que yo hice, ese resultado es el que te va a ayudar a ti. Por eso quiero comenzar con cómo yo inicié. Yo siempre desde pequeña también he tenido algunos problemas de salud, de digestión y cosas así que me impedían también un poco relacionarme con las personas. Entonces, en búsqueda de algo que solucionara eso, me encontré con unos suplementos que me ayudaban a mejorar mi digestión. Entonces, luego yo me hacía las preguntas de por qué estos suplementos darán efecto, por qué ayudan a las personas y todo lo demás. El asunto aquí no son los suplementos, sino por qué hacían el efecto que hacían en mí. Entonces, investigando en YouTube, me di cuenta que realmente son los nutrientes los que tienen poder de curación en nuestra vida, en nuestro cuerpo, los que hacen que nos sintamos bien o que nos sintamos mal, todas las maneras de alimentación posibles y que a veces la comunidad de la medicina no te dice, ¿ya? Cosas que te ocultan y que
realmente uno a veces le da un poco de frustración porque ¿cómo puede ser que la gente se muera todos los días de muchos problemas de salud y no conozcan esta verdad que es la medicina natural? Entonces, investigando, investigando, me encontré con muchos testimonios. Ustedes pueden buscar en internet de personas que se han curado del cáncer solo con volverse vegetarianas. Y esa es una realidad. Y yo no estoy metiendo aquí falsedades ni nada por el estilo. Ustedes buscan y el que busca encuentra. Entonces, yo viendo esos testimonios me dije, por Dios, o sea, ¿por qué la gente no sabe esto? ¿Y por qué cuando, por ejemplo, se enferman las personas de estas cosas que prácticamente le hacen pensar a la persona que ya no tiene ningún otro remedio y que puede morirse? ¿Por qué no ven esa otra alternativa y solucionan el problema? Entonces yo dije, no, 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 esto está un poco tergiversado, hay algo aquí que no me cuadra. Entonces yo dije, no, a ver, si estas personas se han curado de cáncer y son muchas las que hay en internet que dan testimonio de eso, tiene que haber más información. Entonces yo me puse a investigar más y me di cuenta de todas las verdades que no nos dicen, de que hay demasiados tóxicos en los alimentos que nos causan daños en nuestro sistema neurológico, que nos causan daño en nuestro sistema renal, en nuestro sistema digestivo, que nos impiden que tengamos la claridad mental que necesitamos para poder ver, para poder llegar a lo que al final yo pude llegar. Y bueno, la cuestión es que yo me frustré mucho porque dije, por Dios, no puede ser que todas esas cosas tóxicos que años tras años nosotros ingerimos son los que nos enferman a la final, los que hacen que estemos iracundos todo el tiempo, que no sepamos cómo controlar nuestras emociones y todo lo demás. Entonces yo dije, no, no, no. Necesito saber por qué estas organizaciones que tienen tanto dinero no dicen la verdad. ¿Por qué no te dicen que tienes que alimentarte de tal manera o tal manera investigación de personas que realmente se han preocupado por eh, ayudar a la gente con su salud y que les han desacreditado como no tienen idea? Personas que han encontrado cura de muchas cosas y que les han desacreditado haciéndoles charlatanes y todo lo demás durante años y años. En la medicina moderna que tenemos ahora, que se ha dedicado a desprestigiar esas cosas como no tienen idea. Y bueno, yo me puse a pensar y dije, a ver, tiene que haber alguna razón por la que estas personas hacen lo que hacen. Y fui más al fondo, y ahí me di cuenta un poco del poder que tienen estas personas que ocultan estas verdades y que tienen una razón de ser, que es la reducción de la población a nivel mundial. Y sí, sí, es extraño lo que les digo, pero es que yo llegué a esa conclusión después de tanto investigar y darme cuenta de todas las cosas que han hecho para poder desacreditar a la gente buena que trata de ayudar a los demás. Esa fue la conclusión que llegué, o sea, de que tratan de disminuir la población. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de disminuir a la población? ¿Controlarnos? De tener ellos el poder todo un siempre. Y yo dije, no, o sea, no, los recursos de la tierra son tan inmensos que cómo puede ser que haya gente que tenga tantas riquezas y que, por ejemplo, en África se esté muriendo de hambre. Eso es impensable para mí. Entonces seguí investigando y bueno, la verdad es que lo que encontré fue, mm, o sea, increíble realmente. La realidad aquí es que a la final, al hacer mi investigación me llevó hacia más información que yo desconocía, no solo de salud. A ver la investigación de más personas que se han dedicado a investigar las verdades del mundo, de que realmente nosotros no es que evolucionamos y que el universo se creó así nomás y que se multiplicaron las células y que poco a poco todas las especies fueron evolucionando y nosotros descendemos del Homo sapiens, de esas cosas que para mí ya no tienen sentido ninguno porque he encontrado la verdad, de por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida, de pronto, ¿por qué? O sea, ¿por qué quien nos haya creado tiene algo que enseñarnos, ¿ya? Entonces yo al investigar, ¿con qué me encontré? Con evidencia arqueológica de personas, por ejemplo, este señor se llama Ron Wyatt. Este señor ha encontrado evidencia arqueológica de, por ejemplo, la historia de la Biblia, la de Moisés, ya cuando el faraón les fue persiguiendo al pueblo de Israel y luego se murió ahí en medio de las aguas, porque ya, o sea, por, por tanto odio que él tenía en su corazón y todo lo demás. Y encontraron abajo los carruajes, evidencia de esqueletos de todas las personas que habían estado ahí como parte del ejército, armas y todas esas cosas. Esa es una evidencia, ¿ya? Digamos que es mentira, ¿ya? Pero ahora hay otra evidencia, el arca de Noé. También encontraron el arca de Noé, hicieron las mediciones que tenían que hacer, las investigaciones para poder dar la veracidad de esto, pero ¿qué pasó? Él quiso poner a la luz esta información y ¿qué hicieron los medios? Desacreditarle y minar toda la información que él había encontrado. Entonces, cuando tú te pones a pensar en eso, dices, ¿por qué razón se desacredita a alguien que trata de mostrar al mundo lo que ha encontrado? ¿Ya? Entonces, ya realmente es algo de locos que tal vez no podemos entender, pero ya te hace pensar de lo que realmente está en juego con que la gente no sepa esto.
luego me encontré con más personas que hacían investigación sobre otros temas y ahí me encontré con la investigación que también me dio un poco de curiosidad sobre la existencia de vida en otros mundos. La verdad me llamó mucho la atención y hice también una investigación por ese lado. Busqué, encontré muchas cosas. Encontré gente que decía que había tenido experiencias con seres extraterrestres, que le habían mostrado mundos y cosas así. Mucha información que tú puedes encontrar en YouTube. Pero bueno, la verdad, como que ninguna me daba así realmente una información, no sé, que realmente me llegara, o sea, que realmente yo viera que puede ser posible. Entonces, seguí investigando sobre el tema porque sí es interesante y me encontré con el señor Joe Jordan. Este señor es un investigador por mucho tiempo de la evidencia ovni que ha habido y bueno, se dedicó por mucho tiempo a hacer la investigación solo de las apariciones ovnis, pero luego él se profundizó en cambio en los testimonios de las personas que habían dicho que habían tenido experiencias con extraterrestres. Cuando él empezó a investigar sobre esto, se encontró con personas que habían sido abducidas por extraterrestres y que realmente no les gustaba para nada este tipo de experiencias. Y al seguir investigando seguía teniendo testimonios, pero nunca se había encontrado como con el testimonio que se encontró luego de poder detener esa abducción. Él se encontró con el testimonio de una persona que había sido abducida y que gracias a que mencionó a Jesús, el poder de Jesús y que le pidió ayuda a Jesús, pudo hacerle daño a este ser que le estaba abduciendo para que detuviera la abducción. Cuando él se dio cuenta de esto, siguió investigando y se encontró con muchos casos de testimonios que habían podido detener la abducción gracias al nombre de Jesús. Que, y después de él, o sea, ya investigando más, se dio cuenta que realmente estos seres no son ningún extraterrestre, ningún ser de otro planeta, son demonios y son realmente los ángeles caídos que ahora son los que están gobernando esta tierra para poder hacernos daño hacia la final, ¿ya? Y él, después de toda la evidencia que encontró, porque él de verdad hizo una investigación larga, habló con mucha gente, miró los testimonios, escuchó los testimonios, él se convirtió en cristiano. Y él hizo una conferencia en México y mostró toda esa información a la gente para que supiera la verdad, pero otra vez los medios de comunicación que hicieron de desprestigiar. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, es como que, ¿por qué no quieren que la gente se entere de eso? ¿Qué, qué pasa? O sea, ¿qué pasa que les da tanto miedo? ¿Ya? ¿Quiénes son realmente los que están en este mundo liderando todos los poderes? Seres que nosotros no vemos, pero que están ahí. Y realmente eso es algo que quiero que tú pienses y es lo que me hizo seguir investigando. Y bueno, al darme cuenta de esto, me puse a investigar en cambio ya de la Biblia, de Jesús y todas esas cosas y a un poco cuestionar lo que la Biblia dice, lo que el mensaje de las personas cristianas y todo lo demás. Y bueno, al tratar de cuestionar eso y al tratar de ver otras alternativas de creencias de otras personas, investigué un poquito más y, por ejemplo, de personas ateas, me fui a la investigación de personas ateas y en esa investigación encontré al señor Lee Strobel. Él era una persona atea que se convirtió al cristianismo, pero él no hizo una investigación así como la mía, la mía más o menos debe haber durado 8 meses. Él se dedicó 2 años a desmentir la verdad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la esposa de él se volvió cristiana, ellos antes eran ateos y luego la esposa se volvió cristiana y luego a él no le gustó y para poder desmentir esa realidad de los cristianos empezó toda su investigación. Y ahí se encontró con la evidencia histórica de las personas que vieron a Jesús después de que él resucitó, que fueron como más de 500 personas, tengo entendido. Y bueno, al tratar de desmentir eso, se fue a la parte psicológica y luego se fue a la parte médica y no encontró nada. Y después de 2 años de darse cuenta que las evidencias que estaban a favor de Jesús y las que estaban en contra de Jesús eran mucho más grandes que las otras, él mismo reconoció que por fe la gente no cree en Jesús. Por fe la gente, o sea, de forma un poco ilógica, eh, se atrevería a no creer en Jesús, porque la evidencia a favor de él es más grande que la otra de ser ateo, que la otra de no creer, ¿ya? Entonces, yo cuando escuché eso y cuando ya, por ejemplo, vi la película, que bueno, la película dicen que no es tan buena como lo que hay en el libro. Entonces bueno, seguí investigando, igual
Me encontré, por ejemplo, con otras personas, por ejemplo, que en Italia no están a favor. Ellos hablan de la Biblia de una forma un poco despectiva, burlándose de la historia del Antiguo Testamento, de que venimos de una civilización diferente, y la verdad no tenía pies y cabeza eso que mencionaban, pero bueno, igual lo escuché para poder entender o ver si es que realmente tenía sentido lo que ellos hablaban. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, ¿qué más te queda? O sea, ya mi fe, la fe que yo tenía antes, la que me habían implantado mis papás, que yo la seguía por costumbre y no por convicción, se hizo por convicción. Y en ese instante yo decidí aceptar a Jesús. Y cuando tú empiezas a aceptar a Jesús, las cosas empiezan a cambiar de forma inmediata. Es que en la palabra, tú cuando empiezas a entender toda la historia de lo que hay en la Biblia, quieres llenarte de esa información lo más rápido posible, estás hambriento, porque créanme, la Biblia es tan sabia, ahí hay palabra poderosa. Y más que todo, el amor que Jesús vino a dar a este mundo y toda su enseñanza es suficiente prueba para nosotros creer en Él y amarle y obedecerle como Dios necesita que le obedezcamos, porque hay una realidad, y es que nosotros tenemos libre albedrío, si no fuéramos robots. Y al tener el libre albedrío tenemos la facultad de hacer cosas buenas y cosas malas. Pero si no hay alguien que nos guíe, si no hay alguien que nos oriente para saber cuál es realmente la realidad de las cosas, o sea, qué es lo que realmente debemos hacer para que nuestra vida sea de prosperidad, de felicidad, solo tú tienes el poder de decidir en qué creer. Y yo he venido aquí a hacer este video para poder demostrarte a través de toda mi investigación que tú no estás solo, tú tienes a alguien que es tan poderoso, que puede defenderte, que puede cuidarte, que puede hacerte prosperar, y sí, puede sonar un poco religioso lo que digo, pero es que no, es la verdad. Más bien, el asunto aquí es que las religiones, de forma independiente a la cual tú pertenezcas o no perteneces a ninguna, las religiones a veces se han desviado y han tergiversado la palabra y la han interpretado a su manera. Cuando en realidad el verdadero evangelio es uno solo, y es el amor como principio. Porque cuando tú haces las cosas desde el amor, no haces daño a nadie, no molestas a nadie, no te ofende nadie, porque tú estás lleno de amor y lo único que quieres repartir es eso. Y no digo que yo soy una persona perfecta y que no me enojo con mi familia o que tengo pequeños problemas o discusiones. Claro que sí, yo no soy perfecta, pero cuando veo el ejemplo de Jesús, quiero serlo, y me corrijo a mí misma y me reprendo a mí misma y cambio cosas que no quiero que se vuelvan a repetir. Ese realmente es el amor de Jesús, el ejemplo que Él nos vino a dar. Y por ejemplo, esto del caso de Lee Strobel, el caso de Cristo se llama. Cuando tú realmente eres consciente del dolor que tuvo que Él haber pasado en la crucifixión, o sea, literalmente las lágrimas te caen por tu rostro, porque te das cuenta de que para que una persona haga eso debe tener mucho amor en su corazón. Y cuando tú te das cuenta de eso, cualquier vacío que esté en tu corazón es inmediatamente llenado. Cualquier problema que tú tengas se hace tan chiquito, que tú lo único que quieres es que Dios te guíe y te muestre el camino para que tú puedas llevar a otras personas hacia esa libertad, hacia esa paz, perdón, que tú necesitas, que no te dé miedo. Si pasa algo, que no tengas miedo, porque la vida eterna está en Él, porque Él nos prometió que ya no va a haber llanto, que ya no va a haber dolor, que nadie va a sufrir, que ya no va a haber enfermedad y que todo va a estar bien, y que Él nos va a cuidar y nos va a enseñar, porque el camino seguramente después de que ya no estemos aquí va a ser para aprender de Él. Y ese es el asunto. Cuando tú entiendes eso, ya no importa lo demás. O sea, cuando tú de pronto te olvidas un poco, a veces pasa que te olvidas un poco de tu fe y eso, y luego vuelves a acordarte de lo que Jesús hizo por ti y por mí, para perdonar los pecados de todos, porque nosotros todos somos pecadores. Aunque tú digas, no, pero ¿por qué? Si yo hago cosas buenas, yo no le hago daño a nadie. Señores, nadie es perfecto, nadie. Lo único que fue perfecto fue Jesús. Él le mostró el verdadero ejemplo.
Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, ni para condenar a nadie a algo, ¿ya? Y no te digo que te tienes que unir a esta religión o a esta otra, no. Tú concéntrate en seguir a Jesús, en realmente ver su ejemplo, el amor que Él dio. Y cuando tú te concentras en eso y lees la Biblia por ti mismo, sin que nadie te guíe, tú solito vas a transformar tu vida, tú solito. Nadie tiene que decirte nada. Y eso es lo que yo quería compartir contigo. Y de pronto me vas a decir, ay, esta man está loca, le lavaron el cerebro. No, señores, hay evidencia. Por favor, no sean ciegos, o sea, no se venden los ojos. Eh, de todo lo que yo les he dicho, por lo menos una cosa tiene que ser verdad. Y ya con que esa cosa que yo investigué sea verdad, ya, o sea, ya demuestra la verdad de Jesús. Y bueno, la verdad, espero que esto sea de bendición, espero que encuentres en tu corazón esa paz que necesitas. Lee de Jesús, lee el Evangelio de Juan, lee la promesa que nos hizo Jesús, que nos ha hecho Dios para que nosotros estemos tranquilos de. Y bueno, te quiero agradecer por ver este video. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Realmente puedas hacer una investigación por ti mismo. No es necesario que me creas a mí. Tienes que buscar tú la verdad. Y cuando encuentres la verdad, créeme que todo ese vacío, ese dolor, todo lo malo que esté pasando en este momento en tu vida, se va a llenar gracias a Jesús y a su amor. Toda la investigación que yo he hecho, las cosas más destacadas, por ejemplo, cosas de los gigantes que no les hablé aquí, de más evidencia, pueden encontrarlo en la cajita de información. Ahí están todos los links de las conferencias, de la evidencia, todo, todo. Y bueno, espero que Diosito te bendiga y que puedas encontrar tu verdad.